Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días Nadine, buenos días Eduardo, Jennifer, Evelyn, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, ya se están sumando poco a poco los demás compañeros. Les quería proponer, en tutoría estuvimos hablando sobre lo que viene, que es el ciclo maratón el 1 de marzo, y también les estuve mostrando a los chicos un ¿cómo se llamaba? Una pizarra. Bueno, una pizarra virtual, podríamos decirlo, que es un Padlet. Y en el cual tú puedes escribir lo que desees. Entonces se me ocurre que podemos hacer esto. Claro, no voy a decir semestral ni qué aprendiste hoy, pero sí podemos hacerlo y mostrarlo para agradecer o para poner algunas palabras de agradecimiento para los profesores. Esta es la última clase del avance 18. Y recuerdan que hace tiempo fue el cumpleaños del profesor Mendoza, pero no pudimos decirle nada ese día porque ese día precisamente tuvo un incidente y no se conectó. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gustaría que podamos hacerlo en la clase de Historia del Perú al iniciar? Porque usualmente siempre el profesor abarca más minutos luego de la hora de salida. Entonces, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Esta es una especie de pizarra virtual en la que tú puedes colocar distintos mensajes. Solamente les mando el enlace. Aquí va a aparecer un cuadro que diga, no sé, palabras de ello y veré qué. ¿Pero les parece? ¿Están de acuerdo con enviar eso, con utilizar ese Padlet? Sí, me dice aquí una persona. Muy bien, gracias por contestar. Los demás, todos los demás que están en la reunión. Buenos días. A ver, Buenos los días, demás, Eduardo, ¿cómo estás? Rodrigo, Francés, Omar, Buenos días, Marco, chicos. profe, Jennifer, le envío que sí, Giovanna. Bueno, yo lo enviaré. Espero su participación nada más. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Catecita. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Acá. Todo bien, ya. Ya puede compartir pantalla, profesor. Bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la última clase del tema de física. Estamos hablando, por supuesto, del capítulo de física moderna. Una vez un alumno me preguntó si existía física contemporánea. En realidad, se le llama física moderna porque los conceptos de espacio y tiempo se modifican espacio-tiempo y pues obviamente eso hace que tengamos, perdón, una nueva visión acerca de todo lo que nos rodea. La física moderna en realidad es física clásica. También he escuchado a personas que dicen que las leyes de Newton no sirven porque las leyes de Einstein y Planck son las últimas leyes. Pero yo creo que todo el mundo hace sus actividades con la ley de Newton. Todo el mundo ha sentido en algún momento la inercia. Cuando el carro ha frenado, su cuerpo se ha ido hacia adelante. Es por la inercia. Todos hemos sentido que cuando sueltas un cuerpo, el cuerpo cae por el efecto de la gravedad
y sentimos y podemos calcular los paracaidistas, por ejemplo, ellos hacen sus cálculos asumiendo la resistencia del aire, etcétera, pero utilizando las leyes de Newton. Los aviones que necesitan del aire para que puedan volar justamente utilizan las fuerzas estudiadas por la ley de Newton. Los mismos, las mismas naves espaciales que por el contrario ellas no necesitan nada de aire para que puedan volar, pues ellas utilizan también las leyes como la acción y reacción para que puedan volar. Y la tecnología ha avanzado en función a las leyes de Newton. En la época de la Guerra Fría también hubo pues esa lucha por la conquista del espacio y todo eso era o es en base a las leyes de Newton. Las leyes de Newton no van a cambiar para nada. Siguen cumpliendo tal cual cumplieron la primera vez que se han enunciado o desde siempre. El detalle es que vamos a agregar nuevos conceptos. La física moderna aparece porque los físicos creían que ya todo estaba explicado, pero realmente esto de acá comienza por un debate que en realidad nunca se pudo resolver, un debate acerca de la luz. ¿Y qué tiene que ver la luz, profesor? Pues la luz fue el comienzo de todo. En la física moderna, que aparece en 1900 con Max Planck, como comentamos, ante la incapacidad de resolver algunos fenómenos físicos que recién se habían descubierto. Pero esta física tiene un origen bastante conocido y bastante comentado acerca de la teoría sobre la luz. Seguramente sabrás que uno de los físicos, y para muchos el mejor físico, que ha escrito principios matemáticos de filosofía natural, o sea, la Biblia de la física clásica, el gran Newton, también había lanzado una teoría antes de ello. En realidad, la teoría de principios matemáticos él lo lanza después, por ayuda de su amigo Edmund Halley. Pero Newton no fue esa la primera teoría que él lanzó. La primera teoría que él lanzó fue una teoría acerca de la luz. ¿Y qué dijo Newton? Cuando él todavía era muy joven, él era bastante joven, lanzó esta teoría. Dijo, la luz está formada por corpúsculos. Se le llamó la teoría corpuscular. Solamente que, según Newton, pues la luz está formada por diminutas partículas chiquititas y cada una se llama un corpúsculo. Sin embargo, ante, ante la reacción de la Real Sociedad de Física en Inglaterra, pues obviamente él desiste de esa teoría porque le da mucho miedo a las críticas. Cuando él la publica, esta teoría es bastante criticada. Es bastante criticada por uno de los mejores físicos de la época llamado Robert Hood. En cambio, paralelo a Newton, en Holanda, un físico llamado Christian Huygens lanzó otra teoría acerca de la luz, llamada la teoría ondulatoria. Y Robert Hood, que era el físico más prestigioso de la época, había apoyado a la teoría ondulatoria. Newton no soportaba la crítica de Robert Hood y de los demás físicos que eran seguidores de Hood y seguidores de Christian Huygens. Dentro de la biografía de Newton se habla mucho acerca de él como una persona que porque no creció con su papá, porque su mamá se fue muy pequeño, cuando lo dejó muy pequeño él con sus abuelitos, etcétera. Pero él tiene mucho miedo a las críticas. Y por eso es que él promete ya no publicar nada más. Pero aún así, cuando algo le decían a Newton, Newton era
bastante renegón, era bastante malhumorado. Y entonces, ¿qué dice acerca de la luz? Dice, la luz está formada por muchos paquetitos chiquititos y cada uno se llama corpúsculo. Esa es la teoría corpuscular. Muchas personas comenzaron a ser admiradores de Newton porque al parecer su teoría explicaba muchas cosas, como por ejemplo que la luz rebote. Si eran corpúsculos tenía sentido, la luz podía rebotar. A eso se le llama la reflexión de la luz. Por ejemplo, cuando tú colocas un láser en un espejo, este rebota. Tenía otros sentidos, como por ejemplo la refracción de la luz, porque si es verdad que son corpúsculos, cuando llegan al agua, estos viajan más lento, entonces obviamente se va a doblar. Y cuando tú colocas una linterna en el agua, el aire al agua, esta se dobla. También Newton decía que lo que tú realmente ves no es el cuerpo, sino es la luz que refleja el cuerpo. Y tenía mucho sentido porque cuando tú estás en una piscina, da la impresión de que el piso está encima, la piscina está honda. Entonces nos ha engañado nuestros sentidos. O cuando de repente colocas una cuchara en un vaso con agua transparente, ves que la cuchara está media quebrada. Pero en realidad Newton decía que lo que pasa es que tú no ves el cuerpo, lo que tú ves es la luz que refleja el cuerpo, y cuando la luz está en el agua, tiene otra velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es otra cosa. Newton defendía muy bien su teoría, pero la teoría propuesta por Christian Huygens también era muy buena teoría. Él decía que la luz es una parecida a la del sonido, y explicaba algunos fenómenos, como por ejemplo la difracción de la luz, la polarización de la luz. Entonces, esos fenómenos los explicaba. A pesar de que no tuvieron un contacto directo, entre ellos existió una bastante rencilla y una discusión a través de cartas, de comentarios, de indirectas. Cuando, por ejemplo, Hood hizo un comentario dando a entender de que, por ejemplo, algo así, ¿no? ¿Me pueden dar 1 kilo de luz? O sea, en un término bastante, pues, bastante burlón, como diciendo, la luz se puede pesar. Entonces, ¿quién se atrevería a pesar luz? ¿No? Entonces él decía, pero si Newton es lo que dice eso, ¿no? Si la luz está formada por corpúsculos, entonces se puede pesar. Pero Newton también se defendía y decía, ¿cómo la luz va a ser una onda? O sea, así como el sonido. Si quiere decir que si es como el sonido, yo me puedo esconder atrás de la pared, ¿y acaso tú me puedes ver? A ver, me voy a esconder atrás de la pared, a ver, Huygens, a ver, mira lo que estoy haciendo. ¿Tú me puedes ver? No me puedes ver. Porque la luz no es como el sonido sí es una onda que da en vueltas, en cambio la luz no. Entonces ahí había esas discusiones. Pero al final de cuentas, ocurrió algo que obviamente tenía que pasar de todas maneras. Tenían que decidirse por una teoría, pero no fue el momento. Pasaron muchos años. Los seguidores de Newton y de Huygens, cada uno defendían las teorías corpuscular y ondulatoria respectivamente. Sin embargo, pues un físico llamado Robert June hizo una demostración definitiva. En esa demostración, logró encontrar un error en la teoría de Newton, o aparente error. Y ese experimento que se repitió y se repitió en varios lugares, pues dejaba a la teoría sobre la luz. Entonces los físicos, sin más que decir, descartaron la teoría de Newton y se quedaron con la teoría ondulatoria. Y desde entonces, la luz es una onda. ¿Pero una onda de qué? Porque nosotros hemos estudiado desde la semana pasada ondas. ¿Onda de qué? Pues resulta que es una onda que no, que se puede propagar en el vacío. O sea, era una onda nueva, una onda que se podía propagar en el vacío. Y luego de muchos años, apareció Faraday, también aportó teorías sobre la luz, apareció Ampère,
que también dio aportes acerca de la luz, y todos ellos aportaban, daban conocimiento acerca de la luz, pero la luz como onda. ¿Te das cuenta? Como onda. O sea, todos decían, es una onda, es una onda. Entonces, cada uno le daba nuevos aportes. El mismo Faraday decía que se podía representar con las famosas líneas que él estaba acostumbrado. Pero el físico que al final llegó con la teoría definitiva acerca de que la luz es una onda es el genio tartamudo llamado Jean Claire Maxwell, un europeo. Este sujeto hizo unas teorías que son conocidas actualmente como las teorías de las ecuaciones de Maxwell, donde explican todo el comportamiento de la luz de principio a fin como una onda, llamada onda electromagnética, formados por campos eléctricos y magnéticos. Entonces, fin de la historia. La luz es una onda, Newton quedó enterrado y colorín colorado, esto ha finalizado. Luego de que los físicos ya habían encontrado pues todo eso con respecto a la luz, etcétera, ellos estaban seguros que lo que más conocían era la luz. Lo que más conocían era la luz. Así que los físicos en los años más o menos 1887, por esos tiempos, pues comenzaron a descubrir algunos fenómenos que no le prestaban importancia. Como yo estoy ocupado haciendo otras cosas, estudiando los misterios del universo, ¿no? Porque todo se puede explicar. Los físicos, inclusive algunas personas decían que ya no era rentable estudiar física porque ¿para qué si ya todo estaba descubierto? Los físicos estaban evaluando en estudiar más bien el comportamiento del ser humano. O sea, como todo era predecible y todo era calculable, decían, podemos calcularlo todo, porque los físicos obviamente lo sabían todo. Entonces, como podemos calcular todo, podemos calcular inclusive el comportamiento del ser humano. Los físicos querían dar otros pasos, porque decían, todo se puede calcular. Y por ahí apareció un fenómeno llamado radiación de un cuerpo negro. Y por alguna u otra razón los físicos no le ponían importancia. Decían, eso que le resuelva un físico que recién está comenzando a estudiar. Yo no, yo estoy ocupado en otras cosas. Pero, ¿qué cosa es la radiación de un cuerpo negro? ¿Qué cosa es? Para empezar, ¿qué es una radiación? Una radiación es algo que emitimos todos. Yo emito radiación, tú emites radiación, la computadora emite radiación. Una radiación es aquella energía que sale de nuestro cuerpo por el único hecho de tener una temperatura. Por ejemplo, cuando el cuerpo tiene alta temperatura, emite más radiación. No sé si alguna vez te ha pasado que has ido con tu papá a la playa y tu papá dejó el carro afuera, ¿no? O sea, obviamente no lo va a meter dentro del mar, ¿no? Dejó la playa, él dejó el carro ahí, entonces todos se fueron a nadar, ¿no? Tú fuiste a nadar, chapaste un tiburón, luego regresaste al carro, y como obviamente había mucho sol, el carro se ha calentado. Al calentarse el carro, no da ganas de subir al carro porque cuando tú te acercas, sientes una radiación, porque esa energía que sientes, que te calienta todo el cuerpo, esa energía es la energía que emite el carro por tener alta temperatura, o sea, por haberse calentado. Esa es una radiación. Por ejemplo, de repente el foco de tu casa también emite radiación, la luz de tu casa, etcétera. Todo ello emite radiación. Entonces, ¿qué es la radiación de un cuerpo negro? Pues la radiación de un cuerpo negro es algo especial, porque un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que viene sobre él. Y una vez que él absorbe todo, se convierte en un radiador ideal. Absorbe toda la radiación incidente sobre él y luego se convierte en un radiador ideal, negra. Ajá. Claro, el celular también tiene radiación. Todos los cuerpos tienen radiación porque todos los cuerpos tienen temperatura. La radiación que emitimos nosotros se llama infrarrojo. La del celular también es infrarrojo, pero mezclado también con otras radiaciones, como por ejemplo las radiaciones o las ondas electromagnéticas de TV, de FM, AM y también por ahí UV. Tenemos varios tipos de radiaciones. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo negro? El cuerpo negro, cuando tú, por ejemplo, te pones un polo negro y sales a la calle, ¿sí o no que sientes
que tu temperatura aumenta más. ¿Por qué? Porque el cuerpo negro absorbe más a la energía de su alrededor. Y por el simple hecho de tener esa forma, o vamos a llamarlo pues por ser negro, ya absorbe más la radiación. Y como consecuencia aumenta más su temperatura. Y obviamente como consecuencia también es un mejor radiador. Ese es un cuerpo negro. Un cuerpo negro. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y por qué no dice color negro? Bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que el color es la reflexión de la luz. Entonces el negro en realidad no es una reflexión de la luz, porque el negro absorbe toda la luz y no deja escapar nada. Entonces, en cambio, los cuerpos normales absorben la luz y dejan escapar una frecuencia. Por ejemplo, si absorbe la luz y deja escapar frecuencia verde, el cuerpo es color verde. Quiere decir que este sería un cuerpo pues que absorbe absolutamente todo. Mira, acá vamos a colocar más o menos algo práctico. ¿Cómo es que esto funciona? Resulta que tenemos acá una caja negra, un cuerpo negro. Hacemos que ingrese la luz, por si acaso, por ese agujero. Y fíjate lo que está pasando. Vemos que la luz al momento de entrar rebota, 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 rebota y no puede escapar. Se ha atrapado. El cuerpo ha atrapado la luz. Al atrapar a la luz, se convierte en un cuerpo negro. Se comporta, o sea, se convierte en un cuerpo negro. Este cuerpo negro, pues ahora debido a su temperatura, que está a cierta cantidad de grados Kelvin, emite lo que se llama ese calor, que es en forma de radiación. Ese calor, esa radiación, perdón, en forma de calor. Eso es lo que emite. Los cuerpos, colocamos acá lo siguiente. La radiación térmica emitida espontáneamente por muchos objetos ordinarios, ¿ya? Por ejemplo, el sol, filamentos incandescentes, puede aproximarse a la... Un cuerpo negro es aquel que emite una radiación de manera constante. Entonces, en realidad, ¿dónde podríamos encontrar un cuerpo negro? O sea, un cuerpo ideal que esas condiciones que emita esa radiación constante es el sol, por ejemplo, ¿no? Emite una radiación constante. Entonces, en realidad los cuerpos que emiten esa radiación constante, se les llama pues cuerpos negros. Profesor, pero una pregunta, el sol no es color negro, me pueden decir de repente, ¿no? Como te dije, el negro en realidad no es un color, pero lo que nosotros no vemos, obviamente no vemos al sol tampoco, ¿no? Lo que vemos es la radiación que le está emitiendo. Es como que tú tengas un foco, por ejemplo, ¿no? El foco. Entonces tú dices, pero mi foco es de un color y cuando lo prendo es de otro color. O sea, en realidad lo que ocurre es que tú lo que ves es el brillo que hace esa radiación. ¿Se entiende? Ahora, muy bien, esto vendría a ser la radiación de un cuerpo negro. El problema de esto, muchachos, es que como los físicos no querían explicarlo, de una vez por todas dijeron, ya, pues ya, tanto tiempo, vamos a explicarlo. La gente quiere que expliquemos este fenómeno, vamos a explicarlo. Lo que pasa es que muchos físicos de nivel medio no podían explicarlo. Y entonces tuvieron que entrar los físicos de nivel, se puede decir, los físicos pues más experimentados, ¿no? O los mejores físicos del mundo, ¿no? Yo también estaba ahí. Entonces, obviamente, hicimos la explicación y nos dimos cuenta de lo siguiente. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos, ya, que cuando llega una luz blanca a un cuerpo, esa luz blanca, pues, se puede, descomponer en varios colores, de esta forma. Viene la luz blanca y salen los colorcitos, ¿sí o no? Tenemos por acá la fuente de la luz, ¿ya? Y acá tenemos la intensidad de la radiación de un cuerpo negro,
a una cierta temperatura, tenemos una intensidad en color rojo, amarillo, en fin, hasta llegar al violeta. Eso es lo que ocurre con una radiación. Las diversas radiaciones que componen el espectro de emisión tienen intensidades distintas, ¿está bien? Las cuales va a cambiar al cambiar la temperatura de un cuerpo. Si la temperatura de un cuerpo va cambiando, entonces esta longitud de onda de cada radiación va a ir cambiando. Eso es lo más lógico. O sea, hasta ahí los físicos habían dado un paso correcto. Dijeron, bueno, todo está bien. Al parecer es una radiación que se comporta como nosotros hubiéramos querido o como predicen todas las leyes de la física que hasta ahora hemos estudiado. El detalle es el siguiente. Los físicos decidieron hacer la explicación de entonces. Esa intensidad que hemos visto, ellos lo explicaron en un cuadro y dijeron, a ver, experimentalmente, todos los físicos experimentales reúnanse y observen al cuerpo negro, saquen sus conclusiones y díganme cómo se comporta la intensidad. Y los físicos dijeron, se comporta como una campana. ¿Y cómo es eso? Algo así. O sea, los datos experimentales votaban que el comportamiento de la intensidad de radiación era como una campana. La intensidad a longitud de onda baja, la intensidad aumentaba, 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 aumentaba. Había una determinada longitud de onda en la cual esta llegaba, ¿qué? Llegaba a un máximo valor de intensidad y luego bajaba, 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 bajaba. Entonces, los físicos decían, pero bueno, ya, vamos a sacar las ecuaciones. Y sacaron las ecuaciones del modelo clásico, y Rayleigh. Sacaron esas ecuaciones y ocurrió algo desastroso. Fíjate las ecuaciones que votan la física clásica, te dan una ecuación que a medida que se baja la longitud de onda, o sea, cada vez que se hace más pequeña la longitud de onda, la intensidad de radiación va aumentando hasta el infinito. Pero el modelo experimental no explica eso. O sea, quiere decir que el modelo funciona solamente cuando la longitud de onda es grande. Pero cuando la longitud de onda es pequeña ya no funciona. Entonces, quiere decir que el modelo falla para longitud de onda cercana al UV, o sea, al ultravioleta. Los físicos comenzaron a prestarle más atención a esto, repitieron y repitieron las ecuaciones y se dieron cuenta que algo estaba mal, no cumplía. A eso, los físicos, una vez que se quedaron en silencio, comenzaron uno a uno a decir la famosa palabra, no sale. O sea, los físicos no podían resolver la radiación del cuerpo negro. Decían, no se puede. Entonces, una vez que algunos comenzaron a decir que no se podía resolver, uno a uno los físicos fueron a mencionar lo mismo. Y al final se llegó a la catástrofe ultravioleta. Primera vez los físicos habían llegado a la conclusión de que no podían resolver esa pregunta. No podían resolver las ecuaciones de la radiación de un cuerpo negro. Y lo peor es que lo habían hecho con todo su esmero y no podían explicarlo. O sea, quedaba un absurdo negro. Los físicos trataron de hacer lo que sea, en fin, pero al final nunca se pudo explicar ese fenómeno llamado radiación de un cuerpo negro. Todo el mundo sabía que existía. Todo el mundo sabía que un cuerpo negro absorbía la luz y emitía radiación. Todo el mundo sabía eso, pero no sabían cómo explicarlo con ecuaciones. Sacando las ecuaciones salía un absurdo. Así que los físicos estaban en un gran fracaso. Fue uno de los fracasos de la física. Sin embargo, apareció un físico muy respetuoso, que siempre andaba con corbata, un alemán, que era respetuoso de las teorías clásicas. Su nombre, Max Planck.
Max Planck, pues, hizo un comentario. Él dijo, me parece que si agregamos algunas cositas, podríamos corregir las ecuaciones. Los físicos estaban desesperados, necesitaban cualquier respuesta. ¿Qué se te ocurre, Planck? Y Planck hizo una observación. Él dijo, nosotros sabemos que la luz viene de manera continua al cuerpo. Al venir de manera continua al cuerpo, el cuerpo lo absorbe. Entonces es así como el cuerpo gana esa radiación. Pero según lo va absorbiendo, obviamente después lo emite en forma de calor. Ya, pero la ecuación cambiaría si es que el cuerpo viene, si es que la luz viene y el cuerpo no absorbe la luz de golpe, sino lo absorbe de paquete en paquete. Los físicos dijeron, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso puede funcionar? Y Planck lo hizo y funcionó. Las ecuaciones de Planck acomodaban perfectamente los datos experimentales. Los físicos se quedaron sorprendidos. En ese momento nadie dijo nada, o sea, nadie criticó el trabajo de Planck, porque no había violado la física clásica, porque no había cambiado nada. Lo único que hizo fue agregar algo. Dijo, pues resulta que el cuerpo tiene que absorber de cuanto en cuanto. Pero a algunos no les convencía eso. O sea, cómo es posible que algo que venga continuo, luego el cuerpo lo absorba de cuanto en cuanto? ¿Cómo funciona eso? No entendemos. Es más o menos algo así. Es como que, por ejemplo, tú abres tu caño y sale bastante agua, ¿no? Sale agua. Shh, eso es continuo. Ya. Pero si es continuo, ¿cómo puede llegar a un cuerpo de manera cuantizada, o sea, separada, de cuanto en cuanto? Porque en eso hemos quedado, ¿no? La luz es una onda. Entonces, Planck puso este ejemplo, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú abras un caño, salga el agua, y tú cuando quieras tomarlo, lo puedes tomar, pero a tu cuerpo no va a llegar el agua continuo, porque tu cuerpo, lo que tú vas a hacer, obviamente, para poder ingerir el agua, vas a tener que separarlo en, vamos a llamarle, en paquetes, en cuantos, o sea, en un sorbo. Gluc, 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 gluc. Cada sorbo sería un cuanto. Entonces Planck no había violado la física. La luz seguía siendo una onda y el cuerpo lo único que hacía es que al momento de llegar lo absorbía de cuanto en cuanto. Se explicó todo, los físicos quedaron tranquilos y dijeron, vamos a hacer las ecuaciones. Pues simplemente la energía de cada cuanto que se absorbe, de cada cuanto de luz, es un H, llamada constante de Planck, el H, por la frecuencia de oscilación del cuerpo que está absorbiendo la luz. H por F. Tenemos entonces que él sería la energía del cuanto, que es el paquete que absorbe el paquete, el cuerpo. F vendría a ser la frecuencia de oscilación, que tiene que estar en Hertz. Y obviamente H es la constante de Planck, como ya hemos quedado. Esa constante de Planck fue algo medio raro, porque con todas las ecuaciones él quería que esto se anule, porque era un valor muy pequeño, pero nunca se anuló. Se terminó siendo constante. Esa constante es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Las unidades obviamente son el joules. Entonces, para que la energía de un cuanto te salga en joules, tienes que multiplicar esta constante que es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, multiplicado por la frecuencia de oscilación que tiene que estar en Hertz. Multiplicas y te sale la energía de ese cuantito en joules. Pero los físicos en este capítulo también utilizan una unidad llamada electrón-volt. Electrón, electrón-volt. No dije electrón-block, ya, es electrón-volt. Electrón-volt, que viene de electrón y voltios, ¿no? Electrón-volt, ¿ya? El electrón-volt, ¿ya? Electrón-volt, equivale más o menos a 1,6 por 10 a la menos 19, 10 a la menos 19 joules. 1,6 por 10 a la menos 19 joules.
Entonces, si tú quieres transformar la energía de joules a electrón volt o de electrón volt a joules, puedes utilizar la conversión. Un EV, un electrón volt, equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Pero estamos viendo la energía solamente de un cuanto. Solamente de un cuanto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero la energía de toda la luz que llega? O sea, de toda la luz que absorbe el cuerpo. La energía de toda la luz sería N, porque N sería el número de cuantos, HF. Un HF es un cuanto. NHF sería todos los cuantos que vienen, que el cuerpo lo absorbe. Pero tú recordarás que la frecuencia se puede escribir como la velocidad de la luz, porque es una onda, ¿no? O sea, obvio que es una onda, ¿no? Se puede escribir como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Correcto? Velocidad de la luz sobre la longitud de onda, donde n vendría a ser el número de cuantos. Bien, jóvenes, les presento entonces a esta teoría, a la hipótesis de Planck, que es la primera fórmula que luego de muchos años cambió un poquito el concepto. Y además es importante, todos coinciden que la física moderna comienza con él, porque introduce una constante llamada la constante de Planck, que nunca antes se había usado, una constante nueva. La energía entonces total que absorbe un cuerpo, el cuerpo negro, es NHF, y además eso cumple para cualquier cuerpo que absorbe energía, NHF. Esa sería entonces la hipótesis de Planck. ¿Cómo llegó Planck a esa hipótesis? Pues en realidad cuentan que él lo que hizo fue no guiarse por las ecuaciones de la física clásica, sino lo que hizo fue guiarse por las ecuaciones de los datos experimentales. Y él agarró libros antiguos de matemática y buscó, como quien dice, a ver cuál cumple. Y encontró una antigua teoría de estadística que cumplía con esta ecuación y cumplía con la curva de la campana. Lo único que hizo fue cambiar los datos, y al cambiar los datos, estos eran válidos simplemente si es que tenía que ser cuantos y no algo directo. Así que así fue como Planck llegó a la explicación de la radiación de un cuerpo negro. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que mucha teoría, ¿no? ¿Les parece? Es el tema de física moderna. Ese es el contexto. Profesor, ¿a qué hora vamos a hablar de agujeros negros, de universos paralelos, de la teoría de las cuerdas? ¿A qué hora vamos a hablar de eso? Estamos en la introducción de cómo comenzó todo este viaje de la física moderna, ¿no? Todo lo que antes han mencionado acerca de la teoría de la cuerda, de las 11 dimensiones, etcétera, todo eso tiene este comienzo, tiene este origen. Ujú. Profesor, ¿cuándo se menciona el fotón? Dice. Profe, la física cuántica, mm, lo de Feynman. Ujú. A ver, el término fotón. Muy bien, el término fotón fue enunciado después del- de la explicación de algo que se llama efecto fotoeléctrico, que ahora vamos a ver. Ujú. Mira, vamos a ver. Hasta acá estamos viendo que se explicó la radiación de un cuerpo negro, ¿no? Pero todavía no hemos comenzado con la gran revolución. Mira, resulta, te comento algo, ¿ah? Vas a oír algo loco, ¿ya? Luego de todo, tú sabes que Newton más o menos nació en 1643, ¿no? Un 4 de enero de 1643. Entonces, desde que nació Newton, Robert Hooke, entre otros físicos, estaba Jung, el mismo Ampère, físicos ya de los años 1800, el tipo de Horst de 1820, Jean Claire Maxwell, uno de los últimos genios de la física clásica, etcétera. Quiere decir que se hizo grandes personajes, hicieron toda la construcción de acerca de la teoría de la luz. Pero había un personaje que apareció en el siglo XX, ¿ya? Un personaje algo despeinado, ¿ya? Que no le gustaba mucho, ni siquiera dicen que no le gustaba ni siquiera usar calcetines, era algo informal. Este personaje se le ocurrió una locura. Dijo, miró la teoría de Planck y dijo, ah, qué bacán.
Pero a mí me parece que Planck no tiene miedo a lanzar la teoría desde otra perspectiva. ¿Saben qué se le ocurrió a este loco? Él dijo, ¿qué me late? Que eso de que el cuerpo absorbe de cuanto en cuanto, no, eso es por las puras. Lo que pasa es que la luz viene separada por paquetes. Y lo publicó en un libro alemán llamado, en una revista, perdón, alemana llamada Anales de la Física. Y la teoría fue, ¡blum! Como diciendo, ¿dónde está? Agárrenlo, agárrenlo que lo mato. O sea que, ¿tú qué te crees? Tantos ciclos estudiando acerca de la luz, que la luz, llegamos a la conclusión que la luz es una onda, y tú vienes acá encima todo despeinado y nos dices que la luz siempre está formada por paquetitos, como dijo hace muchos años Isaac Newton. O sea, tú estás loco. Y sí estaba loco, pero tenía razón. Sin embargo, sin embargo, este personaje publica eso y nadie le hace caso. Resulta que después aparece un fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. Acá también vamos a usar la constante de Planck, por si acaso. ¿Ya? Por si querías saberlo, la constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 24 y un segundo, pero en electrón volt es 4,14 por 10 a la menos 15. Generalmente San Marcos te pone la constante, pero por si acaso tenlo ahí. Algunas universidades no te lo colocan y puede ser que San Marcos se le dé la locura y no coloca la constante, ¿no? Volviendo entonces, apareció este fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto en 1885 por un físico llamado Henry Hertz. Este personaje, de manera casual, también descubre ese efecto. Resulta que un día estaba con unas esferas y se le ocurrió cargar la esfera y luego dijo, a ver, vamos a ver cómo reacciona la luz con la carga. Y le puso luz y dijo, qué raro, no reacciona. Y se fue a ver la esfera y estaba descargada. Uy, ¿en qué momento se descargó? A ver, otra vez le voy a cargar. La cargó otra vez, le puso luz para ver cómo reacciona y digo, no pasa nada. A ver, no. Oye, otra vez se descargó. ¿Qué pasó? A ver, tal vez cada vez que le pongo luz se descarga. Lo voy a cargar. Le puso luz y se descargaba. Ah, descubrió el efecto fotoeléctrico, el gran Henry Hertz. ¿De qué trata el efecto fotoeléctrico? Consiste en expulsar a los electrones desde una placa metálica por la interacción de luz de alta frecuencia. O sea, para que esto funcione, la luz tiene que tener alta frecuencia. Entonces, él enseñó este proyecto a la comunidad científica. Dijo, miren chicos, he hecho un descubrimiento a todos los físicos, ¿no? Acá tengo carga. Le pone luz. Ahora ya no tengo carga. Oh, ¿cómo se llama esto? Efecto fotoeléctrico. Así le bautizaron. Sin embargo, los físicos dijeron, bueno, ¿y qué quieres? Vamos a explicarlo, pues vamos a sacar nuestras ecuaciones matemáticas. Y adivina qué, los físicos otra vez no podían explicar ese fenómeno. Dijeron, ya estamos de mala suerte, ¿no? Que tampoco se puede explicar esto, ¿no? A ver, Plan, tú que eres el genio explicando cosas, agrégale algo, no sé, acomoda algo, revisa tus libros. Nada, nadie podía explicar el efecto fotoeléctrico. Realmente esto era un misterio. Los físicos habían analizado todo, ¿no? Le habían dado vueltas al fenómeno, pero no entendía por qué al ponerle luz, esta luz se iba. O sea, lo raro era, cuando tú le ponías luz, los físicos, eso es lo que los físicos decían. ¿Por qué? Porque cuando viene luz, el electrón gana energía, entonces como gana energía, se tiene que salir disparado. ¡Plah! Entonces, aparentemente había una explicación correcta para eso. Lo que no explicaban era por qué se iba instantáneamente. Además, cuando se hizo el experimento con luz de baja frecuencia, no salía nada. Y los físicos decían, pero tiene sentido. Lo que pasa es que como la luz que viene es de poca frecuencia, tiene poca energía, entonces no es suficiente para que salga. Pero tenemos que esperar más o menos unos 5 minutos. Y colocaron la luz 1, 2, 3, 4, 5 años y no salía nada. O sea, qué raro. Le ponemos luz de baja frecuencia y no sale nada. Le ponemos luz de alta frecuencia y sale al toque.
A ver, vamos a probar esto. Vamos a ponerle luz de alta frecuencia y salen los electrones. Ya, bacán. Ahora vamos a ponerle 5 linternas de baja frecuencia. Obviamente estas 5 linternas hacen más que la linterna de alta frecuencia en energía sumada. Así que pusieron las 5 linternas y no salía nada. Pasen 5 más. Le pusieron 10 linternas de baja frecuencia y no salía nada. Pasen 5 más, pasen 20, pasen 100 linternas de baja frecuencia, todas colocadas en la placa decía quemar ya, y no salía ni un electrón, no salía nada. Y cuando ponían solamente una linterna de alta frecuencia, los electrones salían. Los físicos no sabían qué hacer, se iban a volver locos. ¿Qué está pasando, Dios mío? Y nuevamente apareció ese físico algo despeinado. Y lo explicó. Y lo explicó tan elegante, su explicación fue tan chévere, que no quedó otra más que le otorguen pues el máximo premio a la ciencia, el premio Nobel. Quiere decir, no, se parece al Doc de Volver al Futuro, ¿no? Estamos hablando de Albert Einstein, muy bien. El físico judío, alemán, nacionalizado, estadounidense, ¿no? Así es. Este personaje, que realmente ha sido uno de los personajes más famosos de toda la física. En esos tiempos, los personajes famosos pues eran Elvis, eran Marilyn Monroe, algo así creo que es, y Charles Chaplin. Y también estaba él, o sea, estaba dentro de los 4 famosos, cuando recién se estaba inventando la televisión y esas cosas, no fueron los primeros en salir en televisión, alucina. Entonces, él explica este fenómeno, ya, y luz, y en la cual salen los electrones. Ya bacán. Este fenómeno vamos a explicar. Einstein lo explica. ¿Ya? ¿Cómo lo explica? Pues él, él primero hace las observaciones de todos los físicos clásicos que habían hecho hasta el momento, que habían hecho sus estudios. Acá tenemos un metal y los electrones que salen disparados se llaman fotoelectrones, ¿ya? Que son electrones extraídos por la luz que incide sobre la superficie de metal. Acá tenemos el detector de los electrones. Estos son los experimentos que han hecho los físicos clásicos. Tubo en el vacío para que los electrones salgan y, bueno, puedan llegar al detector. O sea, la idea es que los electrones tienen que salir y llegar al detector para saber que los electrones realmente están saliendo. Primero había que demostrar que realmente eran los electrones los que estaban saliendo. Así que esto lo podemos ver en esta animación de esta manera. Decimos, acá tenemos el amperímetro. Resulta que cuando viene la luz en esta plaquita, si realmente salen los electrones, el amperímetro tiene que detectar corriente. Viene la luz y ahí están los fotoelectrones y salieron. ¿Te das cuenta? Repito, viene la luz, luz incidente, ahí están los fotoelectrones y salieron. Y estos fueron justamente al detector de los fotoelectrones. Y como han cerrado el circuito, acá el amperímetro detecta una fotocorriente, o sea, una corriente. Pues. Si el amperímetro detecta corriente, a pesar de que hay un espacio vacío ahí, es porque obviamente los electrones han salido. Esos eran los experimentos que hacían los físicos clásicos. O sea, para demostrar que realmente había, había, eran los electrones los que estaban saliendo. Porque nadie ha visto un electrón, ¿o sí? ¿O tú has visto un electrón? Nadie vio un electrón. Entonces, obviamente, la única forma de poder de repente darse cuenta que eran los electrones los que estaban saliendo era detectando la lectura de ese amperímetro. Ya. Luego decimos, acá hay un campo eléctrico. Este campo eléctrico, pues, trata de frenar a a los electrones. Y al tratar de frenarlos, la corriente justamente se iba. O sea, se ya no marcaba nada el amperímetro. Y cuando trataba de acelerarlos el campo eléctrico, el
perímetro detectaba más. O sea, era obvio que eran los electrones los que estaban saliendo. No había otra forma. Lo que hacer es asociar la energía de un voltaje a la energía con la cual sale esos fotoelectrones. Lo colocamos por acá. De esta manera, colocamos una diferencia de potencial. El potencial del metal, el potencial del detector, están en una diferencia de potencial. Ahí colocamos el campo eléctrico, ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de frenar. O sea, los fotoelectrones deben llegar al detector, pero no llegan. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el campo eléctrico es que los está frenando. Profesor, pero yo veo que el campo eléctrico va a favor, más bien está ayudando. No, recuerda que el electrón es negativo. Como es negativo, al tratar de el campo ir a su favor, está generando una fuerza en contra. ¿Te acuerdas que la fuerza va en contra del campo? Entonces esa fuerza lo está frenando. Entonces quiere decir que al frenarlo, pues nosotros vamos acá a realizar un trabajo. La corriente ya no detecta nada y a ese voltaje se le llama voltaje de frenado. Aplicando nuestras ecuaciones, tendríamos lo siguiente. El trabajo neto es variación de la energía cinética. Quiere decir que el trabajo de la fuerza eléctrica es energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero recuerda que al comienzo, él sale con una gran energía cinética, ¿sí o no? Y mientras tanto, el trabajo de la fuerza eléctrica, lo hemos visto esto en potencial, es la carga por la diferencia de potencial, potencial inicial menos potencial final. La carga es menos E, menos la carga elemental. Entonces acá, esto de acá, esta diferencia de potencial se llama voltaje de frenado. Y nos queda esta ecuación. La energía cinética máxima con la cual salen los electrones, esa energía cinética máxima con la cual salen disparados, tú desde ahora lo vas a calcular como el E, que es la carga elemental. Profesor, ¿cuánto vale el E? 1,6 por 10 a la menos 19, por el voltaje de frenado. Profesor, yo quiero que usted me diga algo más simple, así como para poder entenderlo bien. Ya mira, te voy a explicar todo esto en términos más simples, ¿ya? Supongamos que viene la luz y el electrón sale disparado. Si el electrón sale disparado, tú necesitas frenar ese electrón. Para eso necesitas un voltaje. Supongamos que necesitas 200 voltios o 200 volt para frenarlo. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que el electrón iba muy rápido, tan rápido que he necesitado 200 voltios para frenarlo. ¿Te das cuenta? Supongamos que haces el mismo experimento con otro y con 200 voltios no lo frenas. ¿Y cómo se produce que no lo freno? Porque la corriente, el amperímetro detecta corriente, entonces no lo freno. Necesito más. 300 voltios. Ya con 300 voltios a las justas lo frené. Ah, ya, qué bacán. Entonces quiere decir que este electrón salió más rápido todavía, porque el otro necesitaba 200 voltios para frenarlo, pero este necesita 300 voltios para frenarlo. Conclusión, según la cantidad de voltios o volt que yo necesite para poder frenar, voy a saber cuánto voltaje es. A eso se le llama voltaje de frenado. Profe, una pregunta más. ¿Por qué los físicos de esa época, que hasta ahora usamos por si acaso esto, por qué los físicos utilizan voltios? ¿Por qué no mejor utilizan la energía cinética, un medio de la masa rapidez al cuadrado? Porque obviamente es muy complicado encontrar la rapidez de un electrón. ¿Cómo encuentras tú la rapidez de un electrón? O sea, la masa la conocemos, ¿no? 9,1 por eso la menos 31 kilogramos. Pero la rapidez, o sea, ¿cómo encuentro yo? Así que, para fines prácticos, en física moderna, no se consigue la rapidez. De repente sí en algún problema, ¿no? Que te quieran tranquear. Pero la idea es no conseguir la rapidez, sino conseguir el voltaje. En otras palabras, ¿tú quieres saber que el electrón va rápido o qué tan rápido va? Dime con cuánto voltaje lo frenas. Si lo frenas con poco voltaje, el electrón va lento. Si lo frenas con alto voltaje, es porque el electrón va rápido. Entonces, así es como se detecta la energía cinética máxima de un electrón. Por esa razón es que en física moderna utilizan la unidad electrón-volt.
Profesor, ¿qué cosa significa electrón volt? Mira, te explico. Supongamos que tú lees un problema y te dicen, la energía cinética máxima es 500 electrón volt. ¿Sabes qué significa? Significa que ese electrón necesita de 500 voltios para frenarlo. Ah, por eso es que su energía cinética es 500 electrón volt. O sea, para ya no ponerle en joules y esas cosas muy complicado, mejor le ponemos 500 electrón volt. Supongamos que un electrón viaja, un electrón, en el problema te dicen que el electrón tiene una energía cinética máxima de, no sé, de 100 electrón voltios. ¿Qué se entiende? Se entiende que para poder frenar ese electrón necesito 100 voltios. Entonces, los físicos dijeron, es más fácil, mejor que me digas cuánto voltaje necesito para frenarlo y yo te digo que esa es su energía. Electrón número 5, se necesita 20, no, se necesita, ya que sea 40 voltios para frenarlo. Entonces vamos a ponerle que su energía cinética máxima es 40 electrón voltios o electrón volt. ¿Te das cuenta? Por eso es que en física se utiliza mucho el término electrón volt. ¿Está bien? Esta es una energía, entonces esta es una fórmula que también tienes que utilizar. La energía cinética máxima es la carga elemental por el voltaje de frenado. Ahora bien, Einstein se había dado cuenta de todas estas explicaciones y él dijo, de una manera más sencilla, lo siguiente. Planteó su hipótesis. Hipótesis de Einstein. Dice, la luz está formada por paquetes muy pequeños llamados fotones. Bueno, él no lo llamó fotones, los fotones lo llamaron después, pero en realidad el término en sí, fotones, básicamente nace con él. O sea, la idea de un fotón. No el nombre, pero sí la idea. Y dice, cada fotón ataca un electrón. Cada fotón ataca un electrón. Entonces, acá ya todo estaba explicado. Porque te está diciendo que la luz viene con paquetitos llamados fotones. Y resulta que cada fotón tiene una energía. Este fotón tiene una energía. Este fotón viene, impacta en la placa y saca ¿quién? Saca un electrón. Y como la lucha es 1 contra 1, no interesa que pongas varias linternas. Porque si tú pones, como en el ejemplo que pusimos, ¿no? Pones 100 linternas, no interesa. Al electrón no le interesa que le pongas 100 linternas, 1000 linternas, no le interesa. Porque la lucha es 1 contra 1. O sea, solamente un fotón ataca un electrón. Y los físicos quedaron pues como tontos. O sea, yo por las puras colocaba varias linternas. Yo pensaba que al colocar más linternas había más energía. De hecho, hay más energía, porque hay más fotones. Pero no interesa eso, porque la lucha siempre es 1 contra 1. ¿Y por qué con la luz de alta frecuencia yo puedo sacar electrones y con la luz de baja frecuencia no lo puedo hacer? Porque si la luz tiene baja frecuencia es porque el fotón tiene baja frecuencia. Y si el fotón tiene baja frecuencia, al momento de, como la lucha es 1 contra 1, siempre va a perder. Y nunca lo va a sacar. Pero si la luz tiene alta frecuencia, pues ese fotón llega con alta frecuencia y lo saca. Lo saca del electrón. Y así fue como él explicó. Y sacó su ecuación, y una ecuación sumamente sencilla. Dice, para que el fotón pueda sacar al electrón, tiene que realizar un trabajo, al cual le llamó función trabajo. Y dice, la energía con la cual viene el fotón se invierte en dos cosas. Lo primero, utiliza una energía para sacar al electrón. Y lo que le sobra se convierte en energía cinética máxima, que se calcula como el voltaje. Quiere decir que si el fotón, por ejemplo, viene con 50 joules y la placa necesita 40 joules para sacar un electrón, entonces viene con 50, ¡flag! Lo saca, invierte 40, ¿cuánto le queda? Le queda 10. A esos 10 se convierte en energía cinética máxima. Así de simple, por conservación. ¿Y qué pasaría si la placa necesita, el electrón necesita 40 joules para sacarlo y el fotón viene con 30? Pues no lo va a sacar. No lo va a sacar. Y si vienen más, podrán venir más, pero la lucha es 1 contra 1. Así de simple. Y es así como él sacó la ecuación del efecto fotoeléctrico. La energía de un fotón es función trabajo más energía cinética máxima. La energía de un fotón
O sea, quiere decir que la luz está formada por fotones. La función trabajo es la energía mínima para arrancar un electrón, es lo que necesita el fotón para poder arrancar al electrón. Y él vendría a ser la energía cinética máxima del electrón, max. Muy bien. Ahora, entonces, combinando con la idea de Planck, Einstein dice, Planck dice que un cuanto es h por f. Está bien, pero no es un cuanto. En realidad es que la luz ya viene separada. Y la luz viene con h por f. Entonces la energía del fotón se calcula como h por f. En otras palabras, lo que Einstein estaba diciendo era que lo que Planck le llamaba cuanto, pues él estaba utilizando la idea de un fotón. Luego decimos que h por c sobre lambda, porque f es c sobre lambda, es función trabajo más energía cinética máxima, donde tenemos que c es la velocidad de la luz en el vacío, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y saben qué, chicos? Con esta ecuación pequeña, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. Pero al margen de que haya explicado el efecto fotoeléctrico, ha hecho algo más, ha generado una revolución. Porque recuerda tú que durante muchos años se creía que la luz era una onda. Y ahora resulta que la luz, él nos está proponiendo que está formada por paquetes. Profesor, pero no entiendo, o sea, que todos han equivocado, menos él y Newton. O sea, Newton tenía razón, o sea, que por la pura le hicieron bullying. O sea que, al final, ¿qué es la luz, profesor? Al final, ¿qué es la luz? ¿La luz es una onda o es una partícula? ¿Qué es la luz? Pues ese es uno de los grandes misterios de la naturaleza, ¿no? La luz, acá vemos que se comporta como partícula. Entonces, ¿qué es la luz? O es uno o es lo otro. Pero con la explicación que da Einstein, dejan a todos los físicos en duda. Y los físicos vuelven a revisar sus apuntes. Dicen, parece que no estamos bien seguros de lo que es la luz. Parece que no sabemos bien qué cosa es la luz, porque aparentemente lo que... Ahora bien, tenemos lo siguiente acá. ¿Qué ocurre si la energía cinética máxima es cero? Si la energía cinética máxima es cero, entonces te quedaría así. La energía del fotón es función trabajo más cero. Pero esto quiere decir que el fotón vino con una frecuencia mínima. Es igual a la función trabajo entre el h. Se llama frecuencia umbral. O también podemos expresarlo así, de esta manera. La frecuencia mínima se puede escribir como c sobre lambda. O sea, lambda máximo sería h por c sobre la función trabajo. Eso se llama longitud de onda umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? Si alguien te menciona en el problema frecuencia umbral quiere decir que es la frecuencia mínima con la cual tiene que venir un electrón para sacar, tiene que venir un fotón para sacar un electrón en esa placa. Longitud de onda umbral, la longitud de onda máxima con la cual debe venir un fotón para poder sacar electrones de esa placa. ¿Qué pasa si viene, por decir, viene a momento? ¿Pasas el mínimo? No, no paso. Entonces no vas a sacar nada. Oh. ¿Qué pasa si viene de repente otro fotón y dice, voy a sacar electrones de esa placa? A momento. Acá el umbral es 200 nanómetros. ¿Con cuánto vienes tú? Con 300 nanómetros. Ah, te pasas. Mucho. Hay un máximo. No te puedes pasar. Tiene que ser más pequeño. Profesor, pero ¿cómo que más pequeño? ¿No se supone que más pequeño es menos energía? No, no, no. En la longitud de onda funciona al revés. Cuanto más pequeño, más energía. ¿Te das cuenta? Entonces, el F mínimo se llama frecuencia umbral, que depende de la placa, porque la placa es la que te dice si va
a sacar o no vas a sacar. Y la longitud de onda umbral que también depende de la placa. Porque la función trabajo depende de la placa. Entonces, si alguien te pregunta, ¿de quién depende la frecuencia umbral o la longitud de una placa? Porque ellos son los que amarran al electrón y a ver si lo dejan escapar o no lo dejan escapar. Entonces, formas de escribir el efecto fotoeléctrico. En resumen, tendríamos lo siguiente. Primera forma, la que nos dejó Einstein. Energía del fotón es función trabajo más energía cinética máxima. Pero si lo combinamos con los estudios que se hizo antes, tendríamos por Planck, H por F, ¿no? La H por F, función trabajo más energía cinética máxima. ¿Te acuerdas que se estudió? Que es la carga elemental por el voltaje de frenado. O también lo puedes escribir como H por F, y acá tenemos por la frecuencia mínima, que significa que sería la frecuencia H por la frecuencia umbral, pues vas a multiplicar acá, te queda, pues, ¿no? H por la frecuencia umbral más la carga elemental por el voltaje de frenado. También la puedes escribir así, como H por C sobre la longitud de umbral más la carga elemental por el voltaje de frenado. Son formas de cómo puedes escribir la ecuación del efecto fotoeléctrico. Son cositas, ¿te das cuenta? Son presentaciones, que no te sorprendan. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué es la luz? Pues por ahí me responden por interno, es una ondícula. Y eso es cierto. Actualmente, los físicos coincidimos con algo. La luz tiene un doble comportamiento. Todos los físicos tenían razón. Profesor, ¿y por qué tiene un doble comportamiento? Es una onda apachurradita. Pero eso ya te lo dejo para que tú lo investigues. ¿Ya? Es una onda apachurradita. Onda que parece partícula. Es algo, una onda muy curiosa, es una onda muy curiosa. Pero lo curioso de esto es que después de esta investigación, alguien hizo más investigaciones. Por ejemplo, analizaron, oye, o sea, la luz tiene un comportamiento curioso. A ver, vamos a analizar a las luces más famosas. ¿Quiénes son las luces más famosas? Aquellas que no se pueden ver. Profe, ¿hay luz que no se pueda ver? Claro, por ejemplo, la luz gamma, que son los rayos gamma, la luz de los rayos X, el infrarrojo, son las que no se pueden ver. Entonces tendríamos lo siguiente acá. Ya, no olvides que el E vale 1,6 por 10 a la menos 19 y V voltaje de frenado. Vamos a analizar la generación de los rayos X. Sabemos que los rayos X es una onda electromagnética. ¿Sí o no? Es una onda electromagnética. Muy bien. Pues resulta que esta onda electromagnética fue descubierto por el físico alemán Wilhelm Röntgen. Bueno, no es físico, ¿ya? Pues descubrió por 1895 este fenómeno. Lo que pasa es la fotografía. Resulta que él dejó una placa. No sé si tú has usado alguna vez esos rollos, ¿qué está hablando? Esos rollos de las cámaras que antes le ponían y que tú, por ejemplo, hice mi viaje de promoción. Yo soy un poquito antiguo, pues, ¿no? Yo hice mi viaje de promoción. Yo utilicé esas cámaras no con el celular, cosas, ¿no? Sino tú tomabas, salía un flash, y obviamente tú no sabías cómo iba a salir, tenías que esperar llegar acá, ¿no? Eran pues las. Sin embargo, en ese entonces era todavía más anticuado, o sea, no, era una placa, y esa placa tú la tenías que después revelar. Entonces, no sé si no, tú no creo que hayas vivido eso, pero yo recuerdo cuando yo jugaba con los rollos en mi casa, así, con los rollos de las cámaras, una vez lo dejé en el techo y mi papá casi me mata, porque el rollo lo había dejado en el techo y eso cuando llega el sol se vela. Y tú cuando tú revelas, tu cara sale distorsionada, todo manchada, todo feo. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Que la luz
malogra los rollos. Entonces, Röntgen, ¿qué había hecho? Había esas placas, lo había colocado en un cajón. Al colocarlo en su cajón, luego se fue tranquilamente a hacer su vida social y cuando regresó, no, miento, se fue a dormir. Sacó la placa y la placa estaba helado. Pero no tenía sentido, el único que estaba ahí. Entonces él dijo, ah, entonces este material está botando luz, pero es una luz que no se puede ver. Se llama luz que no se puede ver, o sea, serían los rayos X. De ese modo, Röntgen pues hace el descubrimiento de los famosos, de los, pero lo curioso en estos rayos X es que actualmente se utiliza mucho. ¿Cómo se explica la generación de estos rayos? Acá te presento al gran Röntgen, le he sacado de su perfil de Facebook. Ya, el caso es que el que descubrió justamente estos rayos, a él pues lo utilizó mucho en la medicina, tuvo gran aplicación, pero los físicos querían generar, como era beneficioso, que los físicos querían generar estos rayos. Así que la explicación es muy sencilla. Para que pueda funcionar necesitamos un alto voltaje. Al tener un alto voltaje, pues este voltaje va a hacer que caliente el filamento. Los electrones salen del filamento con gran energía cinética y ellos van a chocar en el blanco. Y chocan y generan esos rayos, los famosos rayos X. Salen y chocan. ¿Te das cuenta? Los rayos X. Para eso necesitamos un alto voltaje, que es el voltaje acelerador. Ya no es un voltaje de frenado, porque ahora lo que yo quiero es que el electrón sale disparado con todo y ¡plum! Impacta en la placa y esa energía se calcula como la carga elemental por el voltaje acelerador. Y luego acá tenemos la variación de la energía cinética. Pero recuerda que la salida de filamento se considera prácticamente cero, porque se considera que el electrón estaba en reposo, ¿no? Por así decirlo, prácticamente. Entonces, conclusión, te queda que la energía cinética antes de chocar, la energía cinética máxima, ¿no? Antes de chocar contra el blanco, se calcula por la carga elemental por el voltaje acelerador. Y así es como se generan los rayos X. Entonces, otro fenómeno llamado rayos X había sido explicado con la idea del fotón, con la idea que nos había dado Albert Einstein. El detalle es que todo cambió. Tiene un doble comportamiento. La luz se comporta como onda y se comporta como partícula. Pero un físico francés, de Broglie, hizo una pregunta. ¿Qué pasa si la partícula es muy pequeña? ¿Se puede comportar como onda? Fue una pregunta que dejó abierta. Si las ondas se comportan como partícula, ¿la partícula puede comportarse como onda? Pues otro físico, Rödinger, llegó a la conclusión de que eso podía ser así. Eso podía ser así. Pero esto sería altamente probabilístico. Y ahí saca justamente la idea del gato de Rödinger, ¿no? Schrödinger, como le llaman algunos. El famoso gato vivo y muerto. Que la física se estaba haciendo probabilística. Otro físico llamado Werner Heisenberg, que cuanto más quieres calcular algo, menos conoces otra cosa. Entonces a eso le llamaron el principio de incertidumbre. Pero el detalle es que todo, en todas las ecuaciones, siempre va la constante de Planck. Planck siempre quiso conservar la física, pero sin quererlo, dio nacimiento a una nueva física que utiliza esa constante H. Una física que ahora es probabilística.
Una física que ahora ya no se puede calcular. Tú no puedes saber ni siquiera dónde está el electrón porque está en una región espacial probabilística. No podemos saber dónde está. Es una física nueva. Es una física con pura probabilidad. Y así es como los físicos se dan cuenta que todo esto recién comienza. Y así es como hasta ahora estamos luchando con la física moderna, gracias al nacimiento de Planck y la idea revolucionaria de Albert Einstein. Muy bien, vamos a resolver algunos problemas. Es hora de que despiertes. No sé si tienes alguna pregunta. Chicos, se han quedado dormidos. ¿También? Bueno, bueno. Bueno, chicos. Vamos a ver qué tanto me han escuchado. Ya, comenzamos. Primera pregunta. Dice, en relación a las teorías sobre la luz, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos, ajá, el modelo corpuscular sostiene que la luz es un fenómeno ondulatorio. Ya tenemos una respuesta. Muy bien. No. No, porque el modelo corpuscular sostiene que la luz está formada por corpúsculos, ¿no? Está formada por corpúsculos. El gran Newton. Dos, son empaques conteniendo cantidades discretas de energía. Eso es verdadero, ¿no? Los cuantos, los cuates iba a decir, los, los cuantos, a lo cual se le llama también fotones, ¿no? La idea de fotón viene de Einstein y el nombre lo propuso otro físico que se me fue, de verdad, no, que le mencioné, pero se me fue el nombre, ¿ya? En realidad, pero la idea sí, la idea de energía en paquetito, en la cual está formada la luz, ese es de Einstein. Chicos, un dato por si acaso adicional es que la cuantización de la energía no es de Planck, sino de Einstein. Ya, esa parte tiene que entenderla. Planck nunca cuantiza la energía. Profesor, total, él no dice que son paquetitos. No, no dice que la luz está cuantizada. El que dice que la luz está cuantizada es Einstein, ¿ya? Yo he visto en un libro que no quiero decir su nombre, pero que es de Vallejo, ¿ya? Que obviamente ellos dicen que la energía está cuantizada. No está cuantizada, ese Planck no dice nada de eso. Planck, ¿ya? Lo que pasa es que confunden la teoría cuántica de Planck con la cuantización de la energía. Se confunde, pues, ¿no? Papa con camote. Lo confunden totalmente todo. El que dice que está cuantizado es Einstein, ¿correcto? Muy bien. Luego dice, las ondas de luz no llevan energía. Falso. Toda onda lleva energía. Correcto. Por lo tanto, la clave sería amor. Muy bien. A ver, vámonos. ¿A dónde, profesor? A la número 2. A ver, ¿qué dice la 2? Respecto al efecto fotoeléctrico, determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. ¿Ya? Dice, se hace incidir cualquier radiación sobre un metal. O sea, perdón, ocurre cuando se hace incidir cualquier radiación sobre un metal. ¿Qué opinan? El efecto fotoeléctrico ocurre cuando cualquier luz incide sobre un metal, o sea, cualquier luz puede incidir y saca electrones, ¿así es? ¿O no es así? ¿Qué opinas? Tengo una respuesta por ahí. Obviamente, no.
No funciona así. ¿Por qué? Porque para que exista efecto fotoeléctrico tiene que ser luz de alta frecuencia. ¿Correcto? Luz de alta frecuencia. Eso es el experimento que se hacía. Pues te acuerdas que con luz de baja frecuencia no sacaban nada y con luz de alta frecuencia, eso ahí sí salían los electrones disparados, ¿no? Muy bien. La función trabajo depende de la longitud de onda de la radiación incidente. Yo te dije algo. La función trabajo depende únicamente de quién. La función trabajo es la que le agarra el electrón, pues nos dicen, tú no te vas a ir, tú no te vas a ir. La función trabajo depende de la placa, correcto. Cada placa tiene diferente función trabajo, así como cada placa tiene pues diferente frecuencia umbral o diferente longitud de onda umbral. ¿Está bien? Luego dice, los fotoelectrones emitidos por el metal son ondas electromagnéticas. Los fotoelectrones, ¿qué son? Son electrones que han absorbido fotones, no son ondas electromagnéticas. Por lo tanto, la última también es falsa, ¿no? La clave sería la E. Perfecto. Muy bien. Pasemos a la número 3. A ver, la número 3 dice, ¿qué cantidad de energía está asociada a un fotón? ¿Qué cantidad de energía está asociada a un fotón perteneciente a una radiación de frecuencia 10 a la 18 Hz? Ajá. Y nos están dando como dato que la constante de Planck es 6,6 por 10 a la menos 34. Muy bien, tenemos respuesta por el interno. Perfecto. Bien, esto sería así. En realidad, no es tan complicado. Solamente como me piden energía, y la energía de un cuanto es lo mismo que la energía de un fotón. O sea, tenemos que la energía de un fotón es H por F igual que la energía de un cuanto, pues no, H por F. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Energía del fotón es la constante de Planck, que es 6,6 por 10 a la menos 34 por F, que es 10 a la 18, ¿no? Y acá me saldría 6,6 por 10 a la menos 16 joules. La C. Así nomás, profe, así nomás. Así de fácil y sencillo. Perfecto. A ver, número 4. Número 4. Dice lo siguiente. Fotones iguales en número de 1020 chocan con un sistema, dice, sucesivamente, uno tras otro, y le entregan toda su energía. Si han elevado la energía de dicho sistema en 6,6 joules, determine la frecuencia de radiación. Ujú. Vamos a ver. La energía total es igual a NHF, ¿sí o no? 1020 fotones, 1020 fotones, o sea, N vale 1020, pues, ¿no? N vale 1020, no son los fotones que están chocando, ¿ya? Chocan con un sistema sucesivamente uno tras otro y le entregan toda su energía. Si han elevado la energía del sistema en 6,6, o sea, quiere decir que si han agregado en 6,6 es porque esa energía total le han entregado, pues, ¿no?
Determine la frecuencia. Reemplazando, tendríamos así. La energía total es 6,6. Tenemos que el N vale 1020, H sería 6,6 por S a la menos 34 por F. Tendríamos que, acá le sacamos 6,6, me quedaría 1020 por S a la menos 34, F. Acá sería, pues, a ver, esto lo puedo escribir como 1000 entre 1020, ¿no? 1000 entre 1020 por 10 a la 30, ¿no? Ah, no, perdón, sería 10.000 entre 1020. Entonces me quedaría 9,8 por 10 a la 30, ¿no? 9,8 por 10 a la 30. 10.000 entre 1020 es 9,8 por 10 a la 30. La clave sería la A, ¿sí? ¿Cierto? Profesor, ¿de dónde sacó el 1020? El 1020 es el número de fotones o de cuantos, ¿no? En este caso es 1020. H me dan de dato, constante de Planck. F, lo que me piden, la energía total sería 6,6, ¿no? 6,6. Muy bien. Sigamos. Sigamos. A ver, lo siguiente. Según el modelo de Einstein, el cual explica el efecto fotoeléctrico, señala la secuencia correcta de veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Correcto, ¿no? Dice, la energía cinética del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente. La energía cinética del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente. Ya, esta parte es importante, ¿ya? La energía cinética, ¿qué entendemos por radiación incidente? Radiación incidente quiere decir intensidad de radiación, la cantidad de linternas. O sea, cuando tú colocas varias linternas, ¿qué ocurre? Pues que salen varios fotones. Pero estos fotones no van a salir más rápido o más lento, simplemente van a salir más cantidad. Y eso implica que no tendrían que salir con más energía cinética máxima los electrones. ¿Por qué? Porque no aumentó la rapidez de cada fotón, sino solamente la pica del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente, o sea, depende de la cantidad de linternas que tú coloques. No, no depende de eso. Cada vez que te digan intensidad de radiación incidente, una intensidad de radiación es una cantidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? ¿La luz del sol hace daño o no hace daño? Mm, bueno, sí, en alta intensidad, o sea, cuando estás mucho tiempo expuesto, ¿sí o no? O cuando tú dices un foco me hace daño, o tu celular te hace daño, cuando hay mucha intensidad, sí, ¿sí o no? O sea, tú no podrías estar rodeado de puros electrodomésticos, todo, porque obviamente hay mucha intensidad. Una intensidad es una cantidad. O sea, entonces, a mayor cantidad, dice, de radiación, ¿los electrones salen más rápido? No, eso es falso, ¿ya? La energía cinética depende de la frecuencia de radiación, ¿ya? Radiación debe decir acá. O sea, quiere decir que cuanto más cantidad, sale más intensidad, más cantidad de electrones, pero no más rápido. Luego, la segunda dice, la función trabajo depende de la frecuencia de radiación incidente. La función trabajo depende de la radiación incidente, de la frecuencia de radiación incidente, pues esto de acá es falso. Porque ya quedamos en que la función trabajo depende de quién. Depende de la placa. La función trabajo depende de la placa. A mayor frecuencia de radiación, acá está, mira, a mayor frecuencia de radiación, ¿qué cosa había? Había más energía cinética, ¿no? Dice, a mayor frecuencia de radiación, mayor es el potencial de frenado. Recordemos que para tú calcular la energía cinética, utilizamos nosotros al potencial de frenado o voltaje de frenado. Entonces, ¿cuándo hay más voltaje de frenado? Cuando hay más energía cinética. ¿Y cuándo hay más energía cinética? Cuando hay más frecuencia de radiación incidente. Entonces, es correcto, ¿no? Es correcto. Cuando se da el efecto fotoeléctrico a mayor frecuencia de radiación incidente, el potencial de frenado a mayor
Mayor es el potencial de frenado, correcto. Ya que el potencial de frenado depende de la radiación, de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia. Muy bien, chicos. A ver, la clave sería la B. La clave sería la B. A ver, tenemos acá la número 6. Determine la frecuencia umbral de la superficie metálica cuya función trabajo es 2 electrón volt. Ya, te piden la función trabajo, ¿no? No, te piden la frecuencia umbral. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculas tú la frecuencia umbral? La frecuencia umbral lo calculas como la función trabajo entre ¿quién? Entre la constante de Planck. Así de simple, ¿ya? Entre la constante de Planck. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es acá, ¿qué? Acá reemplazar, ¿ya? Te piden la frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima. Función trabajo, ¿cuánto vale? Función trabajo vale 2 electrón volt. 2 electrón volt. ¿El H cuánto vale? Ah, el H vale 4,14 por 10 a la quién? Por 10 a la menos 15. 10 a la menos 15 electrón volt segundo, ¿no? Entonces, si yo resuelvo esto, ¿cuánto me va a salir? No sé si alguien lo hizo, se va electrón volt con electrón volt. Tendrías entonces acá 2 entre 2,14. ¿Cuál sería tu clave? La E. Aproximadamente, ¿no? Te sale, claro, te saldría entonces 5 por 10 a la 16 Hz. La clave sería la E. ¿No, chicos? Muy bien, perfecto. A ver, acá tenemos en la número 7, dice, un fotón de luz visible presenta una cantidad de energía de... Ujú, determine la longitud de onda de radiación mencionada. O sea, ahora te están pidiendo la longitud de onda de esa radiación mencionada. Pues recuerda que la energía de un fotón, tú la puedes encontrar como H por C sobre lambda. ¿Sí o no? O sea, tú dices entonces, la energía de un fotón la puedes encontrar como H por C sobre lambda. Pues colocamos energía del fotón es igual a H por C sobre lambda. Y ahora solamente hay que reemplazarlo, ¿no? Lo reemplazamos. Tendríamos lo siguiente. La energía del fotón, por si acaso, vale 2,28, perdón, 8,28 electrón, electrón volt, ¿no? La constante de Planck vale 4,14. Profe, ¿no valía 6,63? No, pero es que este está en electrón volt, 4,14
por 10 a la menos 15, ¿no? Por 10 a la menos 15. Electrón volt segundo. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8. Te están pidiendo la longitud de onda. Entonces, lo único que hay que hacer acá es desarrollar esta ecuación. Muy bien. ¿Cuánto me sale la longitud de onda? ¿Cuánto me sale la longitud de onda? Tenemos que esta longitud de onda es igual ¿a quién? ¿Alguien lo calculó por si acaso? La E, 1,5 por 10 a la menos 7, ¿no? Así es, chicos. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar por acá, ¿ya? Te das cuenta que las aplicaciones de la física moderna en realidad son sencillas. Lo que sí es complicado un poco es la teoría, pero las fórmulas son solamente aplicativas y reemplazar. ¿Está bien? De todas maneras, espero que estés en el repaso para poder ver más problemitas de esto, poder ver más problemas y algunos temas que también obviamente son importantes. Así que, bueno, que te vaya bien, chicos, que les vaya bien, cuídense mucho, pórtense bien y no hagan travesuras. Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Nos Bueno, vemos, Catecita. chicos, nos vamos a ir al receso. Nos conectamos 5 minutos antes de las 12, por favor, para la clase de Historia del Perú, que va a llegar hasta el gobierno de Paniagua. Ya. Así que vayan, descansen y nos volvemos a ver.